¡Holi! Mi nombre es Josué y te doy la bienvenida a este segundo episodio de la primera temporada, donde hablaremos del impacto que tiene el autodesprecio en un ser humano no binario, también llamado como una persona queer. El día de hoy contamos con la participación del terapeuta Job Pelufo Valeta, quien es un inmigrante en Canadá. Ella se graduó del Gestalt Institute of Toronto. Es entrenada internacionalmente como psicóloga clínico, neurocriminóloga y como voluntaria en el alcance de la reducción de daños, con más de 25 años de experiencia en el campo de la salud mental. Tiene especial interés en comportamientos compulsivos y trabajando con familias afectadas por el abuso de sustancias, sobrevivientes de trauma, personas neurodivergentes y sus parejas, así como personas en transición de género o que lo están considerando, y también sus familias. Además de interesarse en temas como la medicina a base de plantas y los exploradores de los psicodélicos. Su trabajo está basado en la ciencia y en el trauma informado. Cabe recalcar que Job, como un humano no binario y género fluido, ella provee un espacio seguro para la comunidad LGBTIQAA2S+, siendo también un sexólogo entrenado con registro en los servicios de Rainbow Health Ontario. En el episodio de hoy vamos a escuchar la historia que, de manera personal, me ha conmovido mucho, pues los que pertenecemos al grupo queer o no binario de nuestra comunidad nos sentiremos muy identificados. Te recuerdo que también me gustaría escuchar tu historia y de la mano de algún especialista en la salud mental podremos entender por lo que estás pasando y a identificar las posibles causas. Y por supuesto, también descubriremos las herramientas psicológicas que a todos nos hacen falta. Si tienes algo que contarnos, por favor escríbenos tu historia a queerchat.info@gmail.com o mándame un mensaje de audio por redes sociales. Con mucho gusto, vamos a escucharte. ¿Cómo estás en este día, Job? Estoy muy bien, he tenido un muy buen día y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de compartir con ustedes esta aventura. Muchas gracias. Y tenemos un relato, el cual nos ha mandado una persona que su Ujú. nombre original no aparece, pero nos manda un nombre sustituto, un nickname, y se hace llamar Pepe. Entonces Pepe nos cuenta: soy una persona no binaria y cuando tenía 15 años intenté terminar con mi vida debido a que no aceptaba el hecho de pertenecer a ninguno de los géneros en la sociedad. Y eso provocó un desprecio hacia mí mismo, pues no podía cambiar el hecho de ser diferente y no identificarme con niños ni con las niñas. Siempre trataba de ocultarlo por la preocupación de experimentar rechazo, bullying y defraudar a la gente que me amaba. La verdad, me gustaría saber cómo puedo dejar de sentir desprecio hacia mí mismo. Me gustaría, Job, de acuerdo a lo que Pepe nos comenta, eh, ¿cómo podemos definir el autodesprecio? Es un sentimiento negativo hacia uno mismo que es extremo y que es continuo. Y que todos tenemos esa voz interior en la cual en algún momento podemos decir que lo que hicimos no está bien o que no somos la persona más adepta para hacer determinada cosa o tenemos un fracaso profesional y empezamos a decirnos, oímos esa voz que nos critica, ¿no? Pero el autodesprecio va mucho más allá. Es una persona que no se siente cómoda consigo misma, es una persona que no tiene un sentimiento de paz y de aceptación de sí mismo. En cambio de eso, tiene un sentimiento de desvalorización muy extremo que puede llegar hasta el desprecio. Por eso hablamos de autodesprecio, pero en español la palabra desprecio es una palabra fuertísima, es una palabra que define emociones
que se reservan para una situación grave, no, normalmente podemos rechazar a alguien, pero para sentir realmente desprecio por esa persona, normalmente tiene que haber algo muy, muy malo que esa persona hizo o nos está mostrando en su vida que tiene valores que nosotros no compartimos en absoluto y que pensamos que son malos para la humanidad, que hacen daño. Y entonces por una persona así de repente podemos llegar en un extremo a sentir desprecio. Ahora imaginemos, ¿no?, lo que es sentir todas esas cosas hacia uno mismo, sentir que uno no tiene valor, que uno no Que está, no tiene no, valor, sí. no merece amor, no merece compasión, no No merece. merece Pepe decía que él tenía mucho miedo de expresar quién era el porque miedo, sí. no encontró en el ambiente en el que estaba creciendo y en el ambiente en el que estaba no encontraba un espacio en el que se pudiera sentir lo suficientemente seguro como para expresar quién era él realmente. Y digo él porque no sé qué pronombres usa, estábamos usando pronombres masculinos, pero probablemente Pepe está usando hoy por hoy otros o los alterna o usa él y ella o usa ellas, no lo sabemos. Sí, Y porque no nos lo mencionó en el relato, no lo no nos dijo menciona, qué no lo pronombre, sí, menciona. Y, no lo menciona. y es interesante cómo el cerebro inmediatamente conecta cosas. El nombre Pepe en español es un nombre de varón. Entonces, por Masculino, eso sí. es que y eso también es un poco una demostración de cómo el género invade todo, cómo aparece y se filtra en todas las áreas de la sociedad. Cuando una mujer está embarazada o una persona está embarazada, lo primero que le preguntan es un niño o es una niña. Una niña. Y de ahí empieza todo de lo que le regalan y los juguetes que usan y todo eso. Por eso una persona como Pepe tiene necesariamente que sentirse desorientada. Ese autodesprecio del que estamos hablando hoy lleva a la depresión. Es una de los caminos hacia los cuales puede derivar ese autodesprecio, es la depresión. Y bueno, las cosas empiezan a ponerse difíciles a partir de Que ahí. fue lo que empezó a experimentar esta persona, ¿no? Ya llegar a un punto en el que ella quería, bueno, podríamos decir ella o él, Podemos quería usar terminar, sí, con su quería vida, terminar con su sí, vida. Sí, claro. y es algo muy triste, Job, es algo muy triste porque muchas veces, como tú mencionaste la autocrítica, mencionaste el sentimiento negativo, es algo extremo, algo continuo, la desvalorización, que la persona se siente desorientada y llegar hasta el punto de desarrollar también la depresión es algo triste porque muchas veces estas personas tienen mucho potencial, tienen demasiadas habilidades, tienen pues todo un futuro por delante, llamémosle futuro de 1, 2, 3 hasta 60, 80 o 100 años, pero todos tenemos la oportunidad como seres humanos de poder desarrollarnos, de poder experimentar el amor. Y yo creo que el amor propio es lo primero que deberíamos experimentar todos, porque el Ujú, autodesprecio, como ya hemos definido, es todo lo contrario de lo que es el sentimiento positivo del amor, del aceptarme, ujú, del no criticarme tan duramente, de no hacerlo, de no tener esos sentimientos negativos hacia uno mismo, que al final es algo que la comunidad queer, la comunidad no binaria, no nos damos cuenta. Muchas veces no lo externamos, pero es algo que vivimos en diferentes ujú, etapas, en diferentes momentos, y es algo que lamentablemente pasa, es una realidad que estamos experimentando en estos días y ahora lo vemos porque ya tenemos más exposición, porque ya espacios como este, por ejemplo, que nos educan, que nos enseñan, que nos orientan y que nos dicen, oye, esto que tú estás pasando tiene un nombre y no eres la única persona que lo está viviendo. ujú. ¿Sabes? Y me gustaría, Job, que me mencionaras también cómo puede esta persona pensar.
ok, esto es lo que me está pasando y cómo poder identificar si yo tengo este autodesprecio, si yo estoy sintiendo estos sentimientos o expresiones negativas hacia mí mismo. Bueno, en primer lugar, si uno analiza los pensamientos que tiene, am, la primera señal diría que esos pensamientos son negativos, causan dolor. Y, por ejemplo, una persona que tiene baja autoestima y siente que nunca es suficiente, que no solamente lo que hace no es suficiente, pero sino que quién es no es suficiente. Siempre está enfocándose en lo negativo, incluso cuando pasa algo bueno, igual se enfoca en lo negativo. Los pensamientos que puede tener una persona así parece como que lo invaden, como que aparecen sin permiso, no es una cosa sobre la cual tenga control. eh, eh, Siente un sentimiento de desvalorización muy grande, un sentimiento de desvalorización que está muy aumentado. En algún momento todos podemos sentirnos un poco desvalorizados si nos pasa algo como, no sé, perder un empleo o perder una pareja. Nos podemos tener un momento de desvalorización, pero cuando eso es continuo y cuando no se puede desafiar y una cosa constante que nos dice, bueno, pero soy tan despreciable, soy lo peor y soy tan estúpido y todo ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos son los que son un signo de que algo está realmente mal en el sentido de la autoaceptación y la valoración de uno mismo. Y, por ejemplo, otra cosa es que la persona puede tener dificultades en aceptar elogios. Alguien les ofrece un elogio y eso no lo pueden recibir, es como que no entra, son impermeables a una cosa así. Y la otra cosa es que siempre están buscando la aprobación externa, la aprobación de otros, la aprobación de otras personas. Y también el hecho de que tengan pensamientos suicidas. La persona puede estar pensando que se quiere matar, que quiere terminar con este dolor, que quiere terminar con su vida y que no tiene sentido seguir adelante. Además de todo lo que ya mencionaste, ¿hay algo más en lo que le puede afectar en relación con la pareja, en Y relación claro, con... todas sus relaciones se van a ver, o sea, cuando nosotros nos relacionamos con el otro, nos relacionamos siempre desde el punto de vista de donde nosotros estamos en ese momento y como si nos pusiéramos unos lentes del trauma que sufrimos. Entonces todo se interpreta con ese filtro y las relaciones en las que nos involucramos van a tener ese filtro de esa base de cómo me siento yo con respecto a mí mismo. Porque si yo me siento bien conmigo misma, entonces la interacción con esa nueva persona en mi vida va a ser una interacción positiva. Y si no es positiva, yo voy a ser capaz de poner límites rápidamente y tal vez decida que esa situación no es para mí. En cambio, una persona que está con un muy baja autoestima, que se está criticando constantemente, que piensa que no vale lo suficiente y todas esas cosas, va a encontrar a alguien con quien pueda, digamos, poner en juego todo eso que ya está creyendo. Y entonces, por más que la otra persona le esté diciendo cuánto lo ama o cuánto ama a esta persona o cuánto la valora o todas las cosas que ve, eso es imposible para una persona que está en estas situaciones, es imposible de recibirlo. Es como que no entra. Pero Es ahí como si entra, sí, regáramos en una planta que está en un terreno completamente árido que es imposible que crezca nada que bueno, es que imposible crezca que una crezca. flor.
sí. Entonces, ahí viene involucrado los sentimientos de desconfianza. ¿Es esa parte de la desconfianza lo que provoca esto? Sí, no, no creo. La desconfianza creo que es más bien una consecuencia, Una no más que consecuencia. una causa. Ok, Definitivamente vamos a desconfiar de una persona que nos quiere y que nos aprecia y que nos valora y todo lo demás, porque no estamos en una circunstancia en la que eso lo podamos creer. Simplemente no lo podemos creer porque lo que creemos es lo que para nosotros es real. Y lo que para nosotros es real es que somos una persona que no vale, que somos una persona que no merece ser amada. Y que eso no es muy merece ser amado. profundo. Sí. Es muy profundo. Cuando tenemos esa postura, digamos, en la vida, va a afectar absolutamente todo. Es hasta cierto punto como muy difícil a veces de digerir el, la magnitud de todo lo que provoca el tener y experimentar estos sentimientos. El poder no sentirse conforme con uno mismo y el no poder aceptarse uno mismo y el no poder experimentar la dicha de vivir el día a día contigo mismo. Ujú, ujú, ujú. Porque eso es algo Cuando una que persona está deprimida, la vida es como que no tiene color. no tiene color. Y sí, es como que no podemos ni siquiera apreciar yo he estado deprimida en mi vida y noto ahora cómo puedo apreciar los colores de la naturaleza, cómo puedo apreciar el canto de los pájaros, cómo puedo apreciar toda una cantidad de cosas y me doy cuenta, cuando estaba deprimida no podía yo apreciar nada de todo eso. Es un espacio muy desolado, que no tiene, donde no hay, donde no se ven las salidas. Cuando uno está en ese lugar es como que no ve salidas, ¿Y no ve cómo, posibilidades. y cómo se ve la vida, Job? Descríbenos, ¿cómo se ve la vida cuando Ah, tú estás en ese lugar del autodesprecio? Ay, es terrible. Es, es como que, ¿cómo podría explicarlo? Bueno, primero, la vida no vale la pena, ¿no? Y es duro, es difícil despertarse cada día y hacer lo que uno tiene que hacer porque realmente todos los objetivos o las ideas que uno tiene es como que no vale la pena porque no me valoro a mí mismo lo suficiente como para ponerme en una situación con otros porque de por sí ya tengo una creencia de base que todo va a salir mal, que cualquier situación en la que estoy involucrado va a terminar mal, porque esa ha sido mi experiencia y porque eso es lo que merezco en definitiva, porque yo no soy merecedor, una persona merecedora de amor, no soy una persona que merezca respeto, entonces las personas me van a tratar eh, mal y yo voy a encontrar que eso es perfectamente natural y lo voy a encontrar como una justificación a mi estado de ánimo y cómo me siento yo interiormente. Eh, y, y voy a estar buscando confirmaciones en el día a día. Si una persona me mira en el autobús, voy a pensar, bueno, todo el mundo me está mirando, todo el mundo me odia, esas personas me desprecian, pero no es que las personas me desprecien, la persona en realidad estaba mirando allí porque estaba mirando el cartel que estaba detrás en la ventana, en la calle, y yo sentí que me estaban mirando a mí. Pero ese es mi filtro, es allí donde estoy. Y entonces es muy difícil vivir y por eso es que las personas se están planteando ¿para qué vivir? ¿Por qué continuar? Qué es lo que me puede, qué es lo que me puede mover de esto? Y no encuentran qué es lo que puede ayudarlos a salir. Lo que está sucediendo ahorita con esta persona,
contigo, Pepe, si me estás escuchando, yo sé que sí, es que estás teniendo muchos pensamientos negativos hacia ti mismo, te estás experimentando una desvalorización de ti mismo y esto provoca también tener una baja autoestima, el sentimiento de no ser suficiente, que no eres suficiente ni contigo mismo y esto, pues, te lleva a decir: "Soy una persona que no vale nada", y esto te puede llevar a una depresión, puede ser grave, severa, y esto, por esa razón, es que estás teniendo estos pensamientos de querer terminar con tu vida. Pero, Mm, hasta este momento, es hora de poder hacer algo, es hora de que pongamos ahora a trabajar nuestro corazón y nuestra mente. Así que, Job, por favor, ayúdanos a mm. darle un consejo, darle este botiquín de primeros auxilios a Pepe para que él lo pueda aplicar en este momento. Yo sé que él en este momento está viendo la vida sin color porque él ni siquiera se está dando cuenta de ello. Pero a partir de este Ujú. momento, él va a empezar a darse cuenta y Job, por favor, ayúdanos a explicarle qué es lo que tendría él que hacer, que nos aconsejas tú como terapeuta. Por ejemplo, una herramienta que esa persona puede usar es la meditación. Cuando uno tiene muchos pensamientos negativos y que son muy rápidos y que son continuos y todo lo demás, en principio puede parecer contraintuitivo que la meditación puede ayudar, pero la meditación de mindfulness, por ejemplo, es un tipo de meditación en la cual uno se habla a uno mismo o incorpora pensamientos bondadosos y son siempre de mucha autocompasión. Entonces, cuando el cerebro empieza a recibir esos mensajes de autocompasión, de autovaloración, de aprecio, de todos esos conceptos que son lo contrario de lo que estaba generando esa persona, algo empieza a cambiar. Es imposible además para el cerebro estar al mismo tiempo en una situación en la que está recitando cosas negativas y en la que está pensando cosas positivas, eso no es posible. Entonces, por ejemplo, recomendamos una práctica de gratitud, pensar 10 cosas de las cuales me siento agradecido en este momento. Y no importa si no encuentro 10 cosas, no importa si importa, se ha comprobado que lo que cambia el cerebro es el hecho de buscarlas. O sea que puede ser cualquier cosa. Estoy agradecido de que tengo un techo, estoy agradecido de que tengo un amigo. No necesito tener muchos amigos, tengo ese amigo, un amigo. Estoy agradecido de que mi café de esta mañana estaba muy rico y me gustó. Buscar 10 cosas, porque eso cambia de por sí, esa práctica de gratitud cambia el pensamiento negativo. Es imposible, el cerebro no lo puede manejar, el estar al mismo tiempo diciendo cosas negativas y estar buscando razones por las cuales sentirse agradecido. Eso cambia todo. En la misma dirección se podría hacer lo que llamamos journaling, que es escribir los pensamientos en un cuaderno, no tienen por qué estar bien escritos, no tienen por qué ser coherentes, es simplemente escribir porque los sacamos hacia afuera, no los repetimos y los reforzamos en la propia mente, sino que los sacamos para afuera. Por supuesto que una recomendación obvia es que una persona que está en la situación en la que Pepe está debería ser posible que esa persona acuda a un profesional de la salud mental que empiece una terapia. Eso sería muy recomendable, pero a veces no se puede por diversas razones. Entonces, como tú me pedías, ¿qué son las cosas que uno puede hacer, que están a nuestro alcance? Desafiar esos pensamientos. Cuando yo pienso que es una persona, qué es lo que me hace pensar que yo no tengo valor, qué es lo que me hace pensar que nadie me quiere, qué es lo que me hace pensar que nadie me entiende, qué es lo que me hace pensar que es tan difícil
esa dualidad de no sentirse cómodo en ninguno de los dos, en el binario, en el espacio binario, en ninguno de los géneros en los que nos manejamos a diario. Y desafiarlo. No, eso no es cierto. Como que agregar una voz a esa voz que le responde a esa voz que nos dice no valgo nada, agregar una voz que dice eres una persona digna de amor, eres una persona que vale, tu vida hace una diferencia en este mundo, tu presencia es necesaria, tú tienes un espacio, ese espacio es tuyo, no tienes que ganártelo, es tuyo de por sí. Tener una práctica iniciar una práctica de autocompasión. O sea, es más o menos lo mismo en el sentido de que desafiamos esos pensamientos que vienen en forma automática y que son indeseados y los cambiamos con pensamientos que tratan de encontrar algo bueno en las cosas que hemos logrado, por ejemplo. Reconocer cuando estamos en un espacio de pensar en todo o nada o pensar en blanco y negro. Todos esos espacios son resultados de trauma, no vienen porque sí. Y también tener conciencia de que estamos viendo las cosas con una luz que no es no es la correcta. Tenemos una distorsión cognitiva. Otra cosa que puede ayudar es identificar cuáles son los catalizadores o los triggers, prestar atención a cuáles son las cosas que realmente empiezan nos hacen que se disparen todos esa serie de pensamientos negativos que nos llevan a un lugar de depresión y de desesperación. ¿Cuáles son cuáles son esos disparadores y quiénes son esas personas y cuáles son esos espacios? Porque a veces Ponerles nombre. nosotros mismos nos ponemos en un espacio que no es productivo para nosotros porque es un espacio en el que no nos pueden aceptar o no nos pueden entender por problemas de ellos, no sabemos, pero si estamos en ese mal momento, digamos, en un estado depresivo, es bueno evitar, evitar la gente, evitar la situación y evitar los espacios en los que las cosas vamos a empezar a tener esos pensamientos, ¿no? Pero si yo no ven, no puedo hacer nada bien. No ven, es verdad que no sirvo para nada. Entonces, evitar y rodearnos de gente que nos valora, que nos valida, que nos repite, que no se cansa de repetirnos que merecemos amor y que merecemos compasión y gracia. El hecho de que se nos pueda perdonar las cosas en las que fallamos, que todos vamos a fallar en algo. Pero la diferencia es que si estamos en un estado mental positivo, una falla no es una falla, es nada más que eso. Yo muchas veces me doy cuenta que cierro la sesión de terapia y cometí un error. Entonces Ujú. lo comparto con mis compañeras y digo, bueno, se dan cuenta, hice esto. Y no es el fin del mundo, es algo de lo que me voy a acordar, es algo que voy a tener en cuenta para no hacerlo de nuevo, Pero que pero ya no pasó. empiezo a flagelarme Ujú. mentalmente con algo que hice, sino que lo dejo pasar, es como un globo que huele, que se va al espacio y ya no me hace nada, no tiene la capacidad de herirme. Cuando una persona está deprimida, es lo contrario, puede tener reacciones enormemente desproporcionadas a una situación muy pequeña, a una, a una ofensa pequeña, puede expandirse y ocupar todo el espacio de la cabeza de esa persona, de los pensamientos de esa persona en ese momento en particular. Y eso es muy peligroso porque es lo que lleva a ese camino de seguir esa cadena de pensamientos que van uno tras el otro. Así que lo que tenemos que hacer primero que nada es interrumpir. Cuando aparece ese pensamiento negativo, interrumpirlo con una de estas herramientas que podemos usar. La meditación, escribir en un diario, el
hacer una práctica de gratitud o Gratitud. simplemente desafiar esos pensamientos, decir, no, eso me lo está diciendo mi depresión, esa no es la realidad, eso no es cierto. Y también podemos iniciar un diálogo con ese crítico interior. También tenemos otras partes de nuestra personalidad que no son ese crítico interior. El crítico interior muchas veces se dice que es también una forma de protegernos, ¿no? Porque si yo me estoy diciendo que yo no soy capaz de hacer determinadas cosas, eso me protege de cometer errores que me van a herir. Pero también tengo otras, hay otras partes en mi personalidad, hay partes que me pueden proteger y que yo puedo decirle a ese crítico interior, bueno, muchas gracias, agradezco tus opiniones de que todo va a salir mal y de que no sirvo para nada y de que mejor no me presente ese trabajo, te lo agradezco porque sé que tú me quieres proteger, pero yo lo voy a probar porque yo creo en mí mismo. Job, es de verdad muy conmovedor todo lo que mencionaste. Yo creo que Pepe va a estar muy agradecido con todo esto. Digo, no sabemos la situación actual de él, como mencionaste, pero, o de esta persona, de Pepe, pero yo creo que con estos consejos, con estas herramientas, el hecho de la red de apoyo, del autocuidado, la meditación, la gratitud, escribir pensamientos, todos los pensamientos, también desafiar los pensamientos negativos y poder reconocer los logros personales, yo creo que eso es muy importante y además, obviamente, de llevar terapia, asistir a terapia, Si es contactar a posible, alguien eso es importante. es muy importante. Y Job, hablando de terapia, me gustaría por último saber y que también las personas que nos están escuchando que sepan dónde te podemos encontrar. Yo sé que actualmente estás en un programa. Bueno, me gustaría que platicaras acerca de eso, de Hot Socks. Y dónde te podemos encontrar, Job. Odd Socks es el nombre de mi clínica y quiere decir usar medias de diferente color o que son diferentes o no sé qué, porque eh, pienso que las personas que son más interesantes y que realmente le prestan atención a la creatividad, muy a menudo son los que no siguen la norma de usar dos cosas iguales o de hacer todo de acuerdo a las recetas de la sociedad, que no son necesariamente, no nos han llevado a un lugar muy feliz, al contrario, esta sociedad nos enferma, la sociedad patriarcal, capitalista nos enferma. Y yo trabajo con gente que en general es neurodivergente y en la comunidad neurodivergente muchos de nosotros somos también queer, estamos explorando el género y somos trans, nos identificamos como fluidos, como no binarios, como asexuales, no, agénero, cualquiera de esas definiciones. Y es un espacio de exploración. Eso es a lo que yo invito en mi terapia, en lo personal, como terapeuta y como supervisora. Y bueno, me pueden encontrar por mi nombre. Mis apellidos son Pelufo Valeta y mi nombre es Hope. Y me pueden encontrar, simplemente por Google me pueden encontrar, no es mucho el espacio que tengo de momento, pero si hay alguien que busca una consulta, yo con mucho gusto tengo siempre una charla de 30 minutos que ofrezco a las personas y si puedo ayudarlos a encontrar, si no soy yo, otra persona que los pueda ayudar, lo hago con mucho gusto, eso es parte de mi trabajo y los puedo orientar en los recursos que existen en la comunidad que tenemos nosotros aquí en Toronto y en Ontario. Bien, Entonces, pues ya hemos llegado al final del episodio. ¿Algo más que te gustaría agregar, Job?
Me gustaría validar el tema de Pepe, la confusión y la dificultad de no sentirse que se identifica como niña y no sentirse que se identificaba como niño en su infancia, y cómo eso y lo que pasa a su alrededor puede crear un síndrome que antes no reconocíamos, que es el trastorno postraumático complejo, porque pensábamos antes que ese trastorno postraumático solamente era para alguien que había estado en un accidente o que había sufrido el divorcio de sus padres o que alguien muriera o algo así. Eso no es así. El que no tengamos el necesario apoyo en forma diaria cuando somos niños genera ese complejo. Y yo me animo a apostar que probablemente Pepe, cuando era en su niñez, estuvo rodeado de gente que no necesariamente le apoyó, sino que probablemente ha sufrido carencias de algún tipo en el sentido emocional, ausencia o abuso o abandono o bullying o algo así. Porque llegar a sentir esa desvalorización no viene solo, eso normalmente viene de algo que ocurrió en nuestro entorno, que no recibimos el apoyo que merecíamos. Entonces es importante validar que eso no fue su culpa, que nunca nada estaba mal con él de por sí, sino que Pepe tiene valor y Pepe tiene posibilidades, y que le deseo el mayor de los éxitos en su jornada de autosuperación y crecimiento y sanación. Cuechat.